Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar uno de esos temas que tiene a todo el mundo hablando. Si han leído bien el título y créanme, hay mucho más detrás de lo que parece. Hoy vamos a hablar de los secretos revelados, Mert y Afra, el fin de una relación. Sé que muchos de ustedes son fans de estas celebridades, y esta noticia ha caído como un jarro de agua fría para muchos. Así que si quieren enterarse de todo, de los rumores, de las confirmaciones, y de las posibles razones detrás de esta separación que ha conmocionado a las redes, quédense conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos de lleno en este drama, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos gusta. Bueno, ¿por dónde empezamos con este torbellino de noticias? El mundo del entretenimiento turco y sobre todo las parejas de celebridades siempre están bajo el microscopio. Y la relación de Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu, quienes se conocieron en el set de la exitosa serie Yalan, siempre ha sido objeto de gran interés. Al principio eran solo rumores, chispas en pantalla que muchos esperaban que se convirtieran en algo más en la vida real. Y efectivamente poco a poco se fueron confirmando. Su relación se hizo pública, y la verdad es que formaban una pareja que a muchos les encantaba. Tenían esa química especial, esa complicidad que se veía no solo en las escenas de la serie, sino también en sus apariciones públicas, en las entrevistas y por supuesto en sus redes sociales. Verlos juntos era para muchos una confirmación de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio de la vorágine de una producción televisiva de gran éxito. Sin embargo, como bien saben, en el mundo de las celebridades, todo puede cambiar muy rápido. Y es precisamente eso lo que ha sucedido con Mert y Afra. Durante semanas, se ha estado rumoreando que algo no iba bien. Los rumores empezaron a circular de forma más intensa hace poco, y al principio, como suele pasar, muchos los desestimaron. Es solo prensa amarillista, son especulaciones sin fundamento, decíamos. Pero cuando las fuentes se multiplican, cuando las apariciones públicas de la pareja se vuelven menos frecuentes, o cuando las fotos juntos desaparecen de sus perfiles, es difícil ignorar que algo se está gestando. Lo primero que se empezó a notar fue la ausencia de publicaciones conjuntas. Si antes veíamos constantemente fotos de ellos paseando en eventos, o simplemente compartiendo momentos cotidianos, de repente todo se detuvo. Las redes sociales, que habían sido testigos de su amor, se quedaron en silencio. Esto, créanme, en el mundo de las celebridades, es una señal bastante clara de que las cosas no están en su mejor momento. Luego empezaron a aparecer las entrevistas donde ambos se mostraban más esquivos al hablar de su relación. Cuando se les preguntaba directamente, las respuestas eran vagas, evasivas, o se intentaba desviar el tema hacia su trabajo. Esto, lejos de calmar las aguas, solo avivó más las especulaciones. Y aquí es donde entran los secretos revelados, o mejor dicho, las filtraciones y las interpretaciones que han surgido. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de sus estrellas, comenzaron a publicar informaciones, algunas más fundamentadas que otras, sobre el posible motivo de la ruptura. Uno de los rumores más persistentes apunta a las diferencias en sus planes de futuro. Se dice que Mert podría estar buscando explorar otras oportunidades profesionales fuera de Turquía, o quizás le gustaría enfocarse más en su carrera individual, mientras que Afra podría tener otros proyectos o prioridades en mente. Las relaciones, especialmente cuando ambas personas están en el pico de su carrera, pueden volverse muy complejas. Las agendas apretadas, la distancia, las presiones de la fama, todo eso puede pasar factura. Otra teoría que ha ganado fuerza es la supuesta intervención de terceros, o mejor dicho, la aparición de nuevas personas en sus vidas que habrían podido desestabilizar la relación. Si bien no hay nombres concretos circulando de forma oficial o creíble en este momento, en el universo de las celebridades, es un clásico que los celos, las envidias o simplemente la atracción hacia otras personas puedan ser un detonante. Sin embargo, es importante ser cautos con este tipo de especulaciones, ya que a menudo se basan en el morbo y no en hechos probados. Lo que sí parece ser más sólido es la idea de que la presión de la fama y el escrutinio constante de su relación también habrían jugado un papel importante. Cuando tu relación es un tema de conversación diaria para millones de personas, cada pequeño detalle, cada gesto, cada palabra, es analizado hasta la S. Saciedad.
Esto puede ser abrumador para cualquier pareja, y mucho más para dos jóvenes que están construyendo sus carreras y su vida personal al mismo tiempo. Es posible que sintieran que no tenían espacio para crecer individualmente o como pareja sin estar constantemente bajo el ojo público. ¿Y entonces, qué pasó realmente? Hasta el momento, no ha habido una declaración oficial conjunta de Mert y Afra anunciando su separación. Sin embargo, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Las ausencias, los silencios, las evasivas, todo apunta a que efectivamente su relación ha llegado a su fin. Algunos medios han reportado conversaciones con amigos cercanos a la pareja que, de forma anónima, habrían confirmado la ruptura. Estas fuentes suelen mencionar que la decisión fue difícil, pero necesaria para ambos, y que conservan un gran cariño y respeto mutuo. Es natural que ante este tipo de noticias, los fans se dividan. Algunos están tristes, otros decepcionados, y hay quienes simplemente aceptan que así es la vida y esperan lo mejor para ambos en sus carreras. Lo importante, creo yo, es recordar que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay personas reales con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Es fácil juzgar desde afuera, pero solo ellos saben lo que realmente ha sucedido y las razones que los llevaron a tomar este camino. La serie Yalan ha sido un fenómeno, y la química entre Mert y Afra en la pantalla es innegable. Muchos esperaban que esa magia se trasladara a la vida real y se mantuviera en el tiempo. Lamentablemente, la vida real a menudo es más compleja que una historia de ficción. Las presiones de ser jóvenes y exitosos, las exigencias de la industria del entretenimiento y las dinámicas propias de cualquier relación pueden ser un cóctel difícil de manejar. Una de las cosas que más nos sorprendió fue la rapidez con la que aparentemente se dio el fin de la relación. Si bien es cierto que los rumores llevan tiempo circulando, el hecho de que las últimas apariciones públicas juntos sugirieran que todo estaba bien, y ahora la aparente ruptura, ha dejado a muchos con la boca abierta. Esto podría indicar que la crisis fue repentina o que las apariencias engañan, algo muy común en el mundo de las celebridades. Otro detalle que muchos han analizado es el lenguaje corporal y las interacciones en los eventos a los que asistieron juntos recientemente. Algunos observadores de redes sociales, que se autodenominan expertos en relaciones de celebridades, han analizado fotos y vídeos de entonces, buscando señales de distanciamiento, de tensión o de incomodidad entre ellos. Y ciertamente, viendo algunas de esas imágenes retrospectivamente, se pueden interpretar ciertas miradas, ciertas distancias físicas, que antes pasaban desapercibidas, pero que ahora adquieren un nuevo significado. Es importante recordar que la información que circula en torno a las relaciones de las celebridades a menudo proviene de fuentes no verificadas o de interpretaciones subjetivas. Por lo tanto, hasta que Mert y Afra decidan hablar abiertamente y dar su versión de los hechos, todo lo que tenemos son especulaciones, rumores, y lo que la prensa y los fans perciben. Sin embargo, la consistencia de los rumores y la ausencia de señales positivas de parte de la pareja sí que sugieren, con una alta probabilidad, que la relación ha terminado. Para finalizar, si bien es una noticia que entristece a muchos de sus seguidores, también es importante recordar que las rupturas son parte de la vida. Lo verdaderamente valioso es cómo cada uno de ellos gestione esta etapa y cómo continúen sus caminos profesionales. Ambos tienen un talento enorme y esperamos que esta experiencia, aunque dolorosa, les sirva para crecer como personas y como artistas. El futuro es incierto y quién sabe, quizás en unos años vuelvan a cruzar sus caminos, ya sea profesionalmente o de forma personal. Pero por ahora, parece que el capítulo de su relación ha llegado a su fin. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desgranar todos los detalles que rodean la supuesta ruptura entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu, desde los primeros rumores hasta las posibles razones detrás de este desenlace que ha sorprendido a muchos. Hemos hablado de la presión mediática, de los posibles planes de futuro y de cómo las apariencias a veces engañan en el mundo de las celebridades. Espero que esta información les haya sido útil y les haya ayudado a entender un poco mejor lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por ver este vídeo. Su compañía es lo que hace que nuestro canal siga adelante. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que fue inevitable? ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que pudo haber sucedido? Déjenmelo saber en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si
¿Les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido? No olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.